La casa de Clara y Rafael parecía sacada de una revista de decoración, acogedora, ordenada, con cuadros de viajes y portarretratos distribuidos por la sala. Vivían en una ciudad tranquila, donde los vecinos intercambiaban sonrisas y elogios hacia la pareja modelo. Clara era profesora de literatura, apasionada por su profesión y por su esposo. Rafael, analista financiero de una multinacional, era conocido por su simpatía y su forma protectora de ser. Juntos, transmitían complicidad, respeto y una tranquilidad que muchos envidiaban en silencio. Los domingos por la tarde, la escena siempre era la misma. Clara preparaba un pastel de zanahoria con cobertura de chocolate, Rafael cortaba el césped del jardín, y luego se reunían para conversar sobre los planes de la semana. Nadie dudaba de que ese era un matrimonio feliz. Clara soñaba con agrandar la familia, y la pareja llevaba meses intentando tener hijos. Las conversaciones sobre el embarazo se hacían cada vez más frecuentes. Clara incluso ya elegía nombres, sonriendo al imaginar a Rafael como padre. Durante los almuerzos familiares, era común escuchar elogios sobre cómo Rafael cuidaba de su esposa. Ese nació para ser esposo y padre, decía la suegra. Y él, siempre muy atento, le acercaba la silla a Clara, le servía la comida en el plato y hacía cuestión de exhibir un romanticismo que parecía genuino. Pero lo que nadie veía era el cansancio en sus ojos cuando Clara se daba vuelta. Un agotamiento sutil, silencioso, pero constante. A pesar de toda esa aparente perfección, había silencios entre ellos que nadie notaba. Esos silencios que solo una pareja conoce, pero que decide ignorar para mantener las apariencias. Clara creía ciegamente en la lealtad de su marido, nunca lo cuestionaba sobre sus viajes de trabajo ni sobre sus cambios repentinos de humor. Confiaba en él con los ojos cerrados. Y tal vez era justamente esa confianza ciega la que lo animaba a mantener otra vida fuera de ahí. Los amigos cercanos jamás sospecharon ningún tipo de infidelidad. Rafael mantenía un comportamiento impecable. Iba a los cumpleaños de la escuela donde Clara daba clases, elogiaba a sus amigas e incluso llevaba flores en días comunes. Hacía todo lo que un hombre ideal debería hacer. Incluso sabía exactamente cómo ocultar las grietas de su fidelidad. Eso lo hacía todo más cruel, más peligroso. La idea del embarazo reavivó entre ellos una chispa. Rafael hablaba de montar el cuarto del bebé con papel tapiz de animalitos, de turnarse las noches sin dormir y de enseñar al hijo a andar en bicicleta. Clara, emocionada, creía que estaban viviendo su mejor etapa. Los intentos se intensificaron, con esperanzas renovadas en cada nuevo ciclo. Pero mientras ella planeaba el futuro con amor y entrega, él lidiaba con otro tipo de expectativa en silencio. El matrimonio, a los ojos de la sociedad, era inquebrantable. Y Rafael hacía cuestión de preservar esa fachada, como si el éxito estuviera directamente ligado a la imagen. Pero lo que nadie sabía era que, al salir de casa los miércoles por la noche para supuestas reuniones con clientes, iba al encuentro de otra mujer. Una mujer a quien le hacía las mismas promesas. Y era ese detalle, pequeño, pero devastador, el que convertía el amor en un campo minado. Detrás de las risas y declaraciones en redes sociales, existía un hombre dividido. Clara, por su parte, seguía confiando, creyendo que el universo finalmente estaba conspirando a su favor. No tenía idea de que el amor que cultivaba con tanto cariño estaba siendo corroído por mentiras cuidadosamente calculadas. Y cada mentira tenía una dirección concreta, un toque, un perfume distinto. Pero ese secreto, por más escondido que estuviera, ¿estaba a punto de salir a la luz? Ella se llamaba Lorena. Tenía 29 años, ojos intensos, una sonrisa que mezclaba misterio y dulzura, y un historial de decepciones que la hacía creer en los nuevos comienzos. Lorena era gerente de una tienda de ropa en el centro de la ciudad y conoció a Rafael por casualidad, en una cena corporativa. Él se presentó como separado, resolviendo asuntos pendientes, y con un brillo en la mirada que decía todo lo que ella quería escuchar. La conexión fue inmediata. En los primeros encuentros, el ambiente era de descubrimiento. Lorena creía estar viviendo el inicio de un gran amor. Rafael la hacía reír, llevaba flores escondidas en bolsas de papel y decía que finalmente sentía paz con alguien. Hablaba poco de su esposa, siempre en pasado. Para Lorena, la infidelidad era solo un detalle técnico temporal,
porque creía firmemente que él se estaba alejando de su exmujer. Y él no escatimaba en promesas. Rafael creaba un universo solo para ellos. Con cenas a la luz de las velas en moteles de lujo, viajes cortos con nombres falsos en los registros, y mensajes apasionados que comenzaban con «eres todo lo que nunca supe que necesitaba». La amante creía en cada palabra, porque él era convincente. Decía que no se había separado aún por cuestiones burocráticas, de papeles, y que todo se resolvería pronto. Y Lorena le creía. Al fin y al cabo, él siempre volvía. Su rutina era una coreografía ensayada. Un martes con Clara, un jueves con Lorena. 2 celulares, 2 mundos, 2 versiones del mismo hombre. Decía amar a ambas, de formas distintas. Era como si viviera en 2 realidades paralelas. Con Clara, el confort de la estabilidad. Con Lorena, el caos de la pasión. Y él bailaba entre esas 2 zonas sin que una percibiera la existencia de la otra, por ahora. Lorena tenía amigas que sospechaban. ¿Hombre separado que aún vive con la esposa? Eso no cuadra. Pero ella prefería ignorar los consejos. Quería creer en el roce, en las miradas cómplices, en las madrugadas compartiendo secretos. Él hacía promesas falsas, decía que tener un hijo era un sueño antiguo, que con ella todo era distinto. Hablaba de alquilar un apartamento nuevo para los 2, cuando las cosas se acomodaran. Y era esa esperanza la que mantenía a Lorena dentro del juego. En momentos de fragilidad, Rafael decía que su esposa era fría, distante, que dormían en habitaciones separadas, que vivían por conveniencia. Lorena, sintiéndose la mujer que lo había rescatado, se involucraba aún más. Creía que estaba reconstruyendo a un hombre herido. Y cuando él lloraba en su regazo, diciendo que se sentía atrapado en un papel que ya no le pertenecía, ella sentía que todo valía la pena. Aunque, en el fondo, algo le molestaba. Mientras Clara vivía la expectativa de una nueva etapa, Lorena vivía la ilusión de ser ella el futuro. Y Rafael se hundía cada vez más en promesas que jamás podría cumplir. La infidelidad ya no era solo física, era emocional, estratégica y cargada de drama. Manipulaba el tiempo, los sentimientos, los planes. Construía un castillo de naipes. Y cuando ambas comenzaron a hablar de embarazo, supo que el juego estaba por cambiar. La amante creía que pronto él estaría a su lado, definitivamente. La esposa hacía planes para el baby shower. Y Rafael, ahogado por sus propias mentiras, ya no sabía ni quién era. En algún momento, las 2 mujeres creyeron que él era el hombre de sus sueños. Pero los sueños, cuando nacen de mentiras, tienen fecha de caducidad. Y esa fecha, estaba más cerca de lo que él imaginaba. Fue una mañana de lunes cuando Clara sintió algo distinto. Un leve mareo, pero persistente, mezclado con una sensación extraña de felicidad. Corrió a la farmacia y compró 2 pruebas. Ambas positivas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de meses intentando quedar embarazada, por fin tendría un bebé con el hombre que amaba. Esa misma semana, Lorena se despertó con mareos, hambre fuera de horario y un instinto inexplicable. También se hizo una prueba. Positiva. Su reacción fue una mezcla de susto y alegría. Rafael había hablado tantas veces de tener hijos con ella, de empezar una nueva vida, que esa noticia parecía el primer paso. Creía que, ahora, nada lo separaría. Pero no sabía que Rafael en realidad no lo esperaba, eran planes mentirosos, dichos solo para mantenerla interesada. Rafael recibió la noticia de su esposa durante una cena a la luz de las velas que ella misma había preparado. Clara apareció con una cajita envuelta, y dentro había unos zapatitos de lana azules. Él fingió sorpresa, sonrió, abrazó fuerte a Clara. Por dentro, el corazón le latía con fuerza. Sabía que ese momento lo cambiaba todo, pero no de la forma en que ella imaginaba. Intentó parecer presente, pero el pánico lo consumía. 2 días después, Rafael estaba con Lorena en el coche, estacionado en una calle oscura, cuando escuchó el segundo anuncio. Ella sostenía una ecografía y sonreía como quien acaba de ganar el mundo. «Vamos a ser padres», dijo ella. Rafael sintió el estómago revolverse. Ya no había vuelta atrás. 2 mujeres. 2 bebés. Una mentira colosal a punto de derrumbarse. Intentó racionalizar.
Pensó en sugerirle a una de ellas abortar, en decir que se había confundido, incluso consideró desaparecer. Pero sabía que ninguna de esas opciones funcionaría. Clara era su esposa, rodeada de familia. Lorena creía cada palabra que él decía y ahora estaba aún más ligada a él. El caos estaba formado. Y él era el epicentro. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por mensajes tardíos, excusas ridículas y reuniones urgentes que solo existían en su cabeza. Rafael evitaba dormir en casa algunos días, inventando viajes. Con Lorena, fingía estar separándose. Con Clara, decía estar sobrecargado. Pero la verdad era que estaba intentando manejar 2 embarazos y una infidelidad, sin éxito. Mientras tanto, Clara planeaba el cuarto del bebé. Eligió papel tapiz con nubes, mandó a hacer el ajuar con el nombre Lucas bordado. Tomaba fotos de su vientre creciendo para enviárselas a su madre. Lorena, por su parte, empezó a publicar indirectas en redes sociales, como nuestro pequeño milagro está en camino. Y Rafael, repartiendo el mismo rostro entre 2 realidades, ya no sabía dónde quedaba su propia identidad. Las barrigas crecían. El tiempo avanzaba. Y con él, también crecía la posibilidad de que todo se viniera abajo. Rafael intentaba sostener las cuerdas, como quien tira de 2 lados opuestos al mismo tiempo. Pero la verdad tiene un hábito cruel de salir a la luz cuando menos se espera. Y a ese ritmo, estaba a solo unos pasos de ver cómo su castillo de promesas se derrumbaba ante todos. Rafael empezó a perder el control de su propia rutina. Llegaba tarde a los compromisos, olvidaba cumpleaños, confundía nombres en los mensajes. El cansancio emocional se volvía visible, aunque intentara ocultarlo. Era como ver a un equilibrista agotado, a punto de caer. La tensión entre mantener la farsa y evitar el enfrentamiento consumía cada minuto de sus días. Las excusas comenzaron a sonar repetitivas. Clara, acostumbrada al cuidado de su esposo, empezó a notar el distanciamiento. Él ya no hablaba del nombre del bebé, evitaba las conversaciones sobre el parto, a veces, se quedaba largos minutos mirando al vacío. ¿Estás bien?, le preguntaba. Y él solo asentía con la cabeza, murmurando que eran cosas del trabajo. Pero había algo más. Lorena también empezó a notar cosas extrañas. Rafael tardaba en responder, desaparecía por días y, cuando aparecía, venía con frases hechas y ojos cansados. Alegaba estar resolviendo el papeleo del divorcio. Pero incluso ella, que tanto creía en sus promesas, sentía que algo no encajaba. Si realmente me ama, ¿por qué tanta demora? La pregunta no salía de su mente. Para lidiar con el caos interno, Rafael empezó a beber a escondidas. Eran tragos discretos de whisky en el coche, antes de enfrentar cenas con Clara. Por las noches, sudaba frío, temblaba. Su cuerpo ya daba señales de agotamiento, pero él no quería admitirlo. Incluso pensó en desaparecer unos días, desconectarse, respirar. Pero ¿cómo desaparecer siendo padre de 2 bebés con 2 mujeres diferentes? Fue en medio de ese torbellino que cometió los primeros errores graves. Una tarjeta de regalo olvidada en la guantera, una ecografía con el nombre equivocado, una llamada atendida por accidente. El cerco comenzaba a cerrarse. Clara vio un mensaje extraño en su celular, pero prefirió no confrontarlo. Aún no. Quería observar más. Porque lo que estaba por venir necesitaba certeza. La salud mental de Rafael comenzó a desplomarse. Tuvo crisis de ansiedad, insomnio severo, y llegó a buscar ayuda psicológica. Pero incluso en las sesiones, mentía. Prefería sostener la imagen de víctima de las circunstancias antes que encarar la verdad. Él mismo era el arquitecto de su propia ruina. Y lo más irónico era que, en algunos momentos, aún se consideraba un buen hombre. En el fondo, todavía creía que podía salir ileso. Que encontraría la forma, como siempre lo había hecho. Que lograría convencer a ambas mujeres de que todo fue un malentendido. Que ninguna descubriría a la otra. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más se enterraba en sus propias contradicciones. La infidelidad ya no era un secreto, era una bomba de tiempo. Y un sábado cualquiera, la vida decidió apretar el botón de cuenta regresiva. Rafael acompañó a Clara a una consulta prenatal. En la recepción, al intentar confirmar los datos, la recepcionista comentó, sin malicia, el señor volvió rápido,
Su otra esposa estuvo aquí el miércoles. Clara se paralizó. Rafael se congeló. Y en ese segundo, todas las mentiras comenzaron a derrumbarse. El silencio dentro de la clínica era ensordecedor. Clara miraba fijamente a Rafael, como buscando en su rostro alguna explicación plausible, algún rastro de humanidad. La recepcionista, sin saberlo, había arrojado una bomba en medio de la aparente normalidad de la pareja. Rafael intentó reírse, cambiar de tema, decir que debía ser un error del sistema. Pero sus ojos temblaban. Y Clara, que siempre confió, ahora empezaba a atar cabos. No gritó. No lloró. No hizo un escándalo. Solo permaneció en silencio hasta el final de la consulta, como quien ve una película de suspenso sabiendo ya el final. Volvieron a casa en el coche, y ella no dijo una palabra. Pero en su mente, la confusión se transformaba en rabia. Esa noche, mientras él dormía en el sofá fingiendo estar cansado, Clara revisó su celular, algo que nunca había hecho. Lo que encontró fue devastador. Conversaciones con Lorena, fotos, mensajes antiguos, registros de transferencias bancarias y fechas que coincidían con sus ausencias en casa. Descubrió que el embarazo de la otra no era reciente. Descubrió que Rafael nunca pensó en separarse. Descubrió que había sido traicionada mientras elegía el nombre de su propio hijo. Y eso destruyó algo dentro de ella que ya no volvería a existir. Tampoco gritó al día siguiente. Empezó a actuar. Hizo copias de documentos, guardó capturas de pantalla, se envió correos a sí misma. Luego, llamó a la clínica, inventó una excusa y consiguió el nombre de la otra embarazada asociada al documento de Rafael. Lorena López. Lo anotó. Y decidió ir más allá. Clara quería mirar a los ojos de la mujer que compartía al mismo hombre y al mismo bebé, prácticamente al mismo tiempo. Con la ayuda de una amiga, encontró el perfil de Lorena en redes sociales. Cada publicación, cada pie de fototipo contando los días para verte, hacía hervir su sangre. Pero también sentía lástima. Se dio cuenta de que la amante también estaba siendo engañada. Aún así, eso no disminuía el dolor. La traición estaba tatuada en su historia. Y el embarazo, que antes era sinónimo de felicidad, ahora dolía con solo recordarlo. Pensó en desistir. Tomar sus cosas y desaparecer. Pero había una vida dentro de ella, y esa vida merecía la verdad. Por eso, decidió escribir una carta para Rafael. Una carta sin insultos, pero llena de hechos. La imprimió, la dejó sobre la cama y se fue. Se fue a casa de su hermana. En la nota decía, «Tienes 24 horas para explicarme todo, o hablaré con ella». Rafael llegó a casa tarde. Cuando vio los papeles, se derrumbó. Intentó llamar a Clara, intentó correr tras ella. Pero ella no contestaba. Sintió el peso de lo que había construido y destruido al mismo tiempo. Por primera vez, se vio solo entre cuatro paredes y una verdad insoportable. Y mientras él intentaba salvar un matrimonio en ruinas, Clara ya había agendado un encuentro con Lorena para el día siguiente. ¿Qué buscaba con ese encuentro? Ni ella lo sabía con certeza. Quería confrontar, sí. Pero también entender hasta qué punto aquella otra mujer era cómplice, o simplemente otra víctima. Lo que estaba a punto de suceder no sería un ajuste de cuentas, sería un intercambio de verdades entre dos mujeres traicionadas por el mismo hombre. Y en ese momento, Clara solo quería mirar a los ojos del dolor que la otra cargaba, para reconocer el suyo. El encuentro ocurrió en una cafetería discreta, lejos del centro de la ciudad. Clara llegó primero, con la mirada firme y el corazón hecho pedazos. Lorena entró unos minutos después, confundida, mirando alrededor hasta reconocer el rostro de aquella desconocida, que, en ese instante, le parecía extrañamente familiar. Se miraron por largos segundos. Ninguna sabía exactamente cómo comenzar. Pero no tardó en salir la verdad, deslizándose entre las palabras. Clara fue directa, «Me llamo Clara. Soy la esposa de Rafael». Lorena abrió los ojos de par en par. Le temblaba la mano al apoyar la taza en la mesa. Intentó reír, intentó negar. Pero bastó con que Clara mostrara una foto de la boda, la ecografía con la fecha, y una captura de pantalla de un mensaje enviado por Rafael la misma noche que él decía estar en un viaje de negocios. Lorena enmudeció. Fue como si el mundo se desmoronara en cámara lenta.
Poco a poco, el silencio dio lugar a las lágrimas. Lorena empezó a juntar todas las piezas en su mente, las excusas, los retrasos, las promesas postergadas. Clara, por otro lado, no lloraba. Ella ya había pasado la fase del dolor, ahora quería respuestas. ¿Sabías de mí?, preguntó. Lorena, entre sollozos, negó con la cabeza. Él me dijo que se estaba divorciando. Te lo juro, le creí. La conversación se convirtió en un torbellino de revelaciones. Lorena contó que también estaba embarazada. Que Rafael le había prometido vivir con ella, criar al hijo juntos, empezar una nueva vida. Clara se levantó un momento, respiró hondo, sintió que el suelo giraba. Estamos embarazadas del mismo hombre, al mismo tiempo, y nos mintió a las dos. Era casi increíble. Pero allí, en esa mesa, la realidad estaba desnuda, cruda y dolorosa. Ambas se preguntaron cómo habían llegado hasta allí. Dos mujeres completamente distintas, pero con un dolor tan parecido. La traición había dejado cicatrices en lugares donde ningún maquillaje emocional podría cubrirlas. El drama ya no era solo conyugal. Era humano. Era el derrumbe de todo en lo que creían. Y en este tipo de historia, no hay ganadoras, solo sobrevivientes. Entonces Lorena hizo algo inesperado. Tomó el celular y llamó a Rafael. Estoy aquí con Clara. Las dos. Y queremos que vengas. La voz de él al otro lado era una mezcla de desesperación y negación. Dijo que no podía, que no tenía sentido, que era un malentendido. Pero Lorena no retrocedió. Ahora somos nosotras las que queremos escucharte. Las dos. Sin mentiras. Él no apareció. Tal vez por cobardía. Tal vez por vergüenza. Tal vez por saber que todo lo que dijera sería poco frente al desastre que había causado. Las dos se quedaron allí, sentadas, unos minutos más. Compartieron historias. Compartieron rabia. Y, al final, compartieron un dolor que ninguna eligió sentir. Pero que ahora era parte inseparable de sus vidas. Cuando se despidieron, había un respeto silencioso entre ellas. No se hicieron amigas. No hubo abrazos. Pero hubo dignidad. Y cada una salió de allí distinta. Más fuerte. Más consciente. Y con una certeza en común, jamás serían las mismas después de aquel encuentro. Lo que vendría después, aún no lo sabían, pero desde ese momento, el caos había cambiado de nombre, ahora se llamaba verdad. El tiempo pasó rápido. Y con él, el vientre de Clara crecía, al igual que el silencio dentro de casa. Rafael ya no dormía en la misma habitación. Las conversaciones se habían convertido en susurros, las comidas eran en horarios diferentes. Clara decidió que, a pesar del dolor, no dejaría que su hijo sintiera el peso de la traición antes de nacer. Quería protegerlo del caos, al menos por un tiempo. El trabajo de parto comenzó una madrugada lluviosa. Clara llamó a su hermana, tomó la maleta y se fue sola al hospital. Rafael intentó acompañarla, pero ella lo detuvo. Ahora somos él y yo, dijo, señalando su barriga. Y así, entre contracciones y lágrimas silenciosas, nació Miguel. Un niño sano, de ojos grandes y curiosos. Y Clara, aún rota por dentro, sonrió. Mientras tanto, Lorena ya se había mudado a casa de su madre. Quería distancia de todo lo que le recordara a Rafael. En la recta final del embarazo, comenzó a asistir a un grupo de apoyo para madres solteras. Allí, escuchó historias que le ayudaron a transformar el dolor en fuerza. El parto ocurrió en un hospital público, con enfermeras atentas y su madre sujetándole la mano. Nació Luna. Pequeña, fuerte, y con la misma mirada intensa de su madre. La diferencia entre los dos nacimientos era abismal. Clara tenía una habitación reservada, seguro de salud, comodidad. Pero estaba emocionalmente exhausta. Lorena tenía menos recursos, pero un apoyo emocional genuino. Una fue madre en medio del silencio de un hogar roto. La otra fue madre rodeada de un amor sencillo y verdadero. Y ambas, en realidades distintas, vivieron el mismo milagro de la vida. Rafael intentó visitar a ambos bebés. Llevó flores para Clara, pero se quedó en la recepción. Intentó cargar a Luna en brazos, pero Lorena no lo permitió. Perdiste ese derecho cuando decidiste mentir. Las palabras fueron duras, pero certeras. Y ahí,
en ese instante, él entendió que el daño era irreversible. Que ni el tiempo podría remendar lo que él mismo había roto. Clara miraba al bebé y se preguntaba cómo criaría a un hijo con un padre ausente, aunque presente físicamente. No quería alimentar odio en el corazón del niño, pero tampoco quería ocultarle la verdad. Por su parte, Lorena se prometió a sí misma nunca hablar mal del padre de Luna, pero juró que su hija jamás dependería de él. Y en ese pacto silencioso, ambas decidieron, protegerían a sus hijos del dolor que ellas conocieron demasiado pronto. Las redes sociales mostraban versiones distorsionadas de la realidad. Amigos de Rafael lo felicitaban como el papá del año, sin conocer la historia completa. Fotos con frases hechas, montajes con manitas pequeñas y leyendas sobre gratitud. Pero detrás de las pantallas, había un hombre solitario, cargando dos nacimientos como dos espejos, reflejando lo que pudo haber sido y lo que eligió ser. Y mientras el hijo dormía al sonido de canciones de cuna y Luna recibía cariño de su abuela en la sala modesta de una casa sencilla, Rafael lloraba en su auto, estacionado frente a la casa donde Clara ya no lo dejaba entrar. 2 hijos. 2 madres. Y él, perdido entre las consecuencias de su propia cobardía. Pero aún quedaba una última oportunidad. O tal vez no. Rafael, ahora solo, comenzó a vivir en una especie de limbo emocional. El apartamento que alquiló deprisa era frío, sin alma, sin voces infantiles en los pasillos. Las fotos familiares que decoraban su antigua casa fueron reemplazadas por pilas de cuentas y silencios pesados. El celular sonaba menos. Los mensajes venían de cobranzas, ya no de afecto. Era el precio de la traición, y comenzó a pagarlo con intereses. Clara inició el proceso de divorcio. Rápido, objetivo, sin espacio para reconciliación. Él intentó negociar, pidió una oportunidad, prometió cambiar. Pero Clara había aprendido, en el dolor, que el amor no es excusa para quedarse atrapada en un ciclo de infidelidad. Ella quería paz, y Rafael representaba todo lo que la sacaba de su centro. Miguel merecía crecer con referentes mejores. Lorena, por su parte, dejó claro que no iniciaría acciones legales por pensión, pero tampoco permitiría visitas inconsistentes. O entras de verdad, o te vas por completo. Rafael intentó argumentar, dijo que quería ser un padre presente. Pero sus acciones pasadas hablaban más fuerte que cualquier buena intención tardía. Y Lorena, ahora más madura, ya no se dejaba impresionar por promesas. Las amistades se dividieron. Algunos lo llamaron canalla. Otros intentaron defenderlo con frases como «todos los hombres se equivocan». Pero al final, la verdad se impuso. No fue solo un error. Fue una secuencia de decisiones conscientes que hirieron a 2 mujeres y marcaron el inicio de 2 vidas. Podía arrepentirse, sí. Pero el arrepentimiento no borra el impacto. Solo demuestra que entendió, demasiado tarde. Comenzó terapia. Por primera vez, miró hacia adentro con valentía. Descubrió traumas antiguos, miedos no resueltos, inseguridades que disfrazaba con encanto y seducción. Fue un proceso lento, doloroso, pero necesario. Porque nadie reconstruye el carácter mientras insiste en esconderse de su propia verdad. Y Rafael sabía que, si no se transformaba de verdad, acabaría solo para siempre. El tiempo pasó. Llegaron los cumpleaños. Rafael enviaba regalos. Cartitas. Intentaba llamar. A veces recibía fotos de sus hijos de parte de las madres. Otras veces, silencio. El drama ya no era externo. Era íntimo. Y el caos se convirtió en rutina. Ya no se trataba de reconquistar a Clara o a Lorena. Se trataba de intentar ser alguien decente para sus hijos, aunque fuera desde la distancia. Tal vez el mayor castigo no vino de la justicia ni de las mujeres, sino de la conciencia. Dormir sabiendo que perdió a 2 familias por cobardía. Que pudo haber hecho las cosas de otra forma, pero eligió el camino más fácil y más cruel. Y no importa cuánto intentara arreglarlo, hay daños que no se deshacen. Solo se aprende a convivir con el peso. Y al final de todo, la vida siguió. Clara reconstruyendo su autoestima. Lorena emprendiendo con éxito y criando a Luna con ligereza. Rafael, intentando encontrar algún vestigio de redención en pasos pequeños. Tal vez algún día lo logre.
O tal vez pase la vida entera cosechando los frutos amargos de su propio egoísmo. Porque lo que hizo, fue atroz. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y deja tu like. Hasta el próximo video.